Hoy comienzo un estudio acerca de los evangelios y también de todo el Nuevo Testamento, pero comenzaré con los evangelios y específicamente quiero comenzar con el evangelio de San Juan. La mecánica de este estudio será una lectura rápida, una lectura ligera y deteniéndome en algunos puntos según el Espíritu me va dando para dar alguna pequeña explicación, algún pequeño comentario que pueda edificar nuestras vidas. Estos estudios tendrán una duración de 30 minutos. Y bueno, después del Evangelio de San Juan, comenzaré también con el Mateo, Marcos, Lucas y así los demás libros del Nuevo Testamento. Así es de que bienvenido y espero poder edificar tu vida espiritual. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Bien, el Verbo es Cristo, el Verbo es la palabra, y la palabra, esa palabra que Dios envía al hombre a través de Jesús. Jesús es el Verbo, y bueno, el Verbo mismo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, ¿sí? Recordemos que cuando el Señor habló el Verbo, habló la palabra, dijo, sea la luz, y fue hecha la luz. Por eso dice aquí que todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahí vemos que también el Señor Jesús nos enseñó diciendo, yo soy la luz del mundo. Y bueno, yo soy la resurrección, yo soy la vida, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Son palabras de nuestro Señor. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Bueno, ya aquí nos está anticipando de todo el ministerio de Juan el Bautista. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Bien, como en el día de hoy, hay muchos que aún no conocen a nuestro Señor Jesús. A lo suyo vino, porque Él es dueño de todo, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermosa promesa. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sí, ciertamente toda persona, todo ser humano que nace, no viene por voluntad de varón, del papá, o por voluntad de carne, del papá o la mamá, sino por la voluntad de Dios. Los padres son los instrumentos, pero que nazca una criatura es voluntad del Señor. Aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, pues aquel verbo fue hecho carne, o sea, Dios mismo encarnó, Dios mismo se hizo carne y habitó entre nosotros, en la persona de Jesús. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Bueno, pues aquí nos establece dos dispensaciones, la dispensación de la ley a través de Moisés y la dispensación de la gracia a través de nuestro Señor Jesús. Y bueno, había un tiempo para la ley y ahora hay un tiempo para la gracia. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó,
yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Bueno, todo esto le preguntaron cuando él estaba dando testimonio de que venía el Mesías. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Bueno, pues eso está en Isaías 40 y en Isaías capítulo 1 también, ¿verdad? Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí. Él es el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Qué humildad, qué entendimiento de la voluntad del Señor a través de Juan. Qué gran hombre Juan el Bautista, ¿eh? De hecho, después el Señor dice que ninguno mayor que Juan, ¿eh? Bien, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Bueno, hermoso momento donde Juan está confirmando que ese hombre que venía allí, llamado Jesús, él era el Hijo de Dios, el enviado. El siguiente día otra vez Juan estaba y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Bien, la hora tercera era las 9 de la mañana, la hora sexta, las 12 del día y así. Esto fue a la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que traducido es, que quiere decir Pedro. Bien, en versículo 43, estoy leyendo el capítulo 1 todavía. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Como vemos, pues también conocían la palabra del Señor, porque lo está refiriendo diciéndole, mira, hemos hallado a aquel del que habló Moisés. Quiere decir que, pues que tenía conocimiento de las promesas del Señor. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vino a Natanael, vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño.
Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Pues sorprendido. Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Alabado sea el Señor. Bueno, yo cuando veo este pasaje entiendo ese poder maravilloso del Señor, que sus ojos están en todas partes. Así es que ahí donde tú estás ahorita escuchando, viendo este video, los ojos del Señor también te están viendo. Qué hermoso es eso, saber que Dios está al pendiente de nosotros donde quiera que estemos. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Apenas estaba comenzando a manifestarse el Señor. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. El Señor conocía los tiempos perfectos de su Padre. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, ya la había convertido en vino, sin saber él de dónde era, el maestresala no sabía de dónde venía esa agua, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó al esposo y le dijo, al novio, le habló al novio: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Qué clase de vino era el que acababa de convertir el Señor? Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Bien, el convertir el agua en vino es una gran enseñanza. Las tinajas son de barro y tipifican al hombre, a nosotros como seres humanos terrenales. Y siendo agua, bueno, pues esa agua, el agua es Cristo, y esa agua fue transformada en vino. El vino representa al Espíritu Santo. Entonces es la obra de Dios en los hombres, ¿verdad?, dándoles la llenura del Espíritu Santo. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Bien, estaba cerca la Pascua de los judíos. Estoy en el versículo 13 del capítulo 2. Y subió a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Qué momento de enojo del Señor. Ahora, bueno, ese enojo no es como el enojo que de repente hacemos nosotros en nuestra casa o en alguna parte, y aquí dice que aventó ahí las mesas de los cambistas, y bueno, tiró ahí, hizo un tiradero. Bueno, pero ese enojo no es como el que a veces nosotros, en un enojo carnal, ¿verdad?, nos molestamos y quiero decir, y aventamos, no sé, lo que tengamos en la mano, ¿verdad? Bueno, yo en lo personal nunca hago eso, pero quiero decir que es una reacción muy natural, ¿verdad?, de un enojo. Bueno, este enojo no se cuenta por pecado, ni por injusticia. Este es un enojo santo, es un celo de Dios. Bien, los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto?
Respondió Jesús y les dijo: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Dijeron luego los judíos: «En 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás». Ellos creían que se estaba refiriendo al templo que estaba allí. No, él se refería al templo de su propio cuerpo. Mas él hablaba, aquí lo dice en el 21, hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El Señor conoce nuestros más íntimos pensamientos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: «Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él». Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ya me imagino la cara de Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo de nuevo, siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Cuando ya el Espíritu Santo toma control de nuestras vidas, Él manda, Él gobierna. Y uno no sabe ni de dónde viene ni a dónde va, sino simplemente te dejas llevar por el Espíritu Santo. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esto está en el libro de Números, capítulo 21. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermoso pasaje. Qué enseñanza tan fundamental del Evangelio. Gloria al Señor por este pasaje. Bien, y ahora el pasaje que siempre compartimos, que es mundialmente famoso y por todas las generaciones. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Gloria al Señor. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Esta: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Mire, esto también ocurre no nada más en lo espiritual, también en lo natural. Así es, cuidado con esas casas donde no hay luz, donde hay puras tinieblas. Mire, en los centros de perdición, los centros de esparcimiento, donde van las personas a beber y hacer muchas cosas por ahí, a veces inmorales.
normalmente están en tinieblas, en oscuridad. Eso también ocurre en lo natural y en lo espiritual, entonces cuidado. Dice que, es más, muchas personas que tienen depresión se encierran en cuartos oscuros. Eso de la oscuridad no es de Dios. Bien, dice, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Él tenía muy claro su propósito, Nosotros también tenemos que tener muy claro qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos con nuestra vida en este tiempo. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así que, pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¡Qué maravillosa palabra! Otra vez la grandeza de Juan el Bautista aquí. Hay muchas expresiones de Juan tan bellas. Aquella de que yo no soy digno de desatar la correa de su cabeza. ¡Qué maravilla! Esta palabra que está aquí que dice: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Cómo nos hace falta entender algo así? Es necesario que Cristo crezca en nuestras vidas y nosotros cada vez menguemos, nos manifestemos menos como seres humanos, como seres de carne, para que Cristo manifieste el poder de su sabiduría, el poder de su amor, el poder de su gracia a través de nosotros. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Esta palabra es muy, muy importante. Dios no da el Espíritu por medida. Cuidado, porque muchas veces nosotros hemos malinterpretado la manifestación del Espíritu en las personas y pensamos que aquel siervo como que es muy usado y como que ocurren muchos milagros o profetiza mucho y creemos que él tiene más espíritu que otra persona. No. Eso es antibíblico. Todos tenemos la misma porción del Espíritu Santo, porque Dios no da el Espíritu Santo por medida. Y a ver, es que este varón tiene más unción. Y ahí acomodamos aquello de que había más espíritu poderoso en su vida. No, esto no es verdad. En algún momento daré un estudio al respecto. Muy bien. Luego dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bien, voy a iniciar el capítulo 4, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, me faltan unos minutitos. Cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Fíjate nada más, esa parte humana. El Señor, cansado del camino, Él también se cansó. Aquí vemos la parte humana del Señor. Era como la hora sexta, o sea, las 12 del día. O sea, hacía un solazo.
Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Bueno, históricamente había problemas. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¡Qué maravilla! ¡Qué momento! ¡Qué momento! Aquella mujer hasta ese instante no sabía con quién estaba hablando. Gloria al Señor. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Como vemos, no entendía nada, Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aleluya, eso es lo que Dios quiere. Una vez que bebemos el agua del Señor, bueno, ahora seamos una fuente, porque el Señor ya está dentro de nosotros y ahora produce el agua. De nuestro interior correrán ríos. Aleluya. Y bueno, pues tenemos que ser una fuente para que las personas que están a nuestro alrededor vengan a esta fuente. Gloria al Señor. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Fíjense bien, fíjense cómo el Señor respetaba el orden. El orden es a través de la cabeza, a través de el que tiene la responsabilidad de su hogar, de su familia, de su casa. Entonces él dice, ve por tu marido. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Interesante. No tengo marido, esa es una frase coqueta. En ese momento el diablo estaba tentando a Jesús a través de esta mujer. Esa era una mujer muy hermosa, era una mujer bellísima, porque imagínate, había tenido ya 5 maridos. O sea, la soltaba uno y la agarraba otro. ¿Por qué? Era una mujer muy bella. Pues esa mujer fue el instrumento. Esto no lo dice aquí la Escritura, pero yo creo que este fue el momento en que Satanás tentó sexualmente al Señor Jesús. Y le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bien, bueno, voy a dejar hasta aquí. Y aquí quiero, como quiera, comentar que no hay adoración si la persona no se postra. Muchos usan este pasaje para enseñar que se puede adorar, por ejemplo, de pie, adorar al Señor, cantar en adoración. No, eso no existe en la palabra del Señor. Aquí mismo dice, porque es necesario que los que adoran, o sea, que los que se postran, adorar es postrarse. Bueno, ya voy a subir un estudio específicamente acerca de la adoración, pero hoy, bueno, yo quiero cerrar hasta aquí. Nada más diría, pues, lo que está aquí enseguida. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Santo, qué momento tan glorioso. ¿Y a quién vino a manifestarse el Señor? ¿A quién vino a decirle, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo? Bien, voy a dejar hasta aquí. Te recuerdo que este es el principio de... donde voy a estar explicando, leyendo y explicando un poquito de todos los libros del Nuevo Testamento, comenzando aquí por el Evangelio de San Juan, después iremos a los otros evangelios y así los demás libros del Nuevo Testamento. Espero que pueda serte de bendición. Dios te bendiga a ti y a toda tu casa.